tardes, ongi etorriak gure Forum Larramendi. Eta azkeneko saiora, orain esplikatuko dute, gaur izango da azkeneko ekitaldia, 29koa uzten dugu datorren urterako eta datorren udaberrirako zikloa gomarekin. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro Forum Larramendi y como decía, hoy tendremos la tercera conferencia del ciclo y la última, porque la conferencia del día 29 de noviembre queda aplazada al ciclo que haremos Dios mediante en el mes en primavera, hacia mayo, más o menos suele ser mayo-junio. Por lo tanto, tomamos nota de que la del día 29 quedará aplazada. Recordar cómo hemos tenido las anteriores conferencias. El 8 de noviembre la conferencia de Roberto Losada, de qué están hechos los ciudadanos, ya os acordaréis. La conferencia del jueves pasado, respuestas frente a la crisis del sistema, con María Eugenia Rodríguez Palop, que sobre todo insistió un poco en todos los movimientos populistas y extremistas. Y hoy, gaur, tenemos la suerte y tenemos al mismo tiempo que dar la bienvenida a don José Laguna, que va a hablarnos de acogerse a sagrado la construcción política de lugares habitables. Bienvenido, José. Voy a hacer una brevísima introducción biográfica y curricular de ti. José Laguna es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, también en la Maîtrise Théologie Fondamentale de París, del Centro Sèvres, y en Derechos Fundamentales también de la Universidad Carlos III en Getafe. Ha trabajado durante muchos años en contextos de exclusión, enfermos de SIDA, educación no formal, personas sin hogar e inmigrantes. En la actualidad trabaja como editor ejecutivo en el grupo editorial SM, Marianista. Imparte cursos de iniciación bíblica para comunidades de base. Colabora habitualmente en grupos de reflexión multidisciplinares en torno al diálogo, teología de derechos humanos y política. Es miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia de Barcelona, donde ha publicado, ahí tenéis hoy ha traído, no sé, creo que ya se han repartido una serie de cuadernos, diversos cuadernos en torno al tema diálogo, fe y justicia. Voy a citar unos cuantos títulos. Y si Dios no fuera perfecto, hacia una espiritualidad simpática, de la liberación a la inclusión, hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad, pisar la luna, escatología y política, acogerse a sagrado, la construcción política de lugares habitables, que es la conferencia de hoy, y también en la editorial PPC, Propaganda Popular Católica, ha publicado algunos libros o algunos textos: Intrigas Evangélicas, de 2015, Jesús, la misericordia conflictiva del reino, de 2016, El arte de elegir, Coaching Ignaciano, 2017, en segunda edición, y Utopía Evangélica, que futuro desde las víctimas, en autores varios, y Teología desde las víctimas, del año pasado, en Tirant Humanidades. Bueno, pues nada más. José Laguna, bienvenido, y como otras veces tienes el tiempo que consideres suficiente y luego, si te parece, pues establecemos un diálogo. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por la presentación, y yo me voy a permitir tutearos, si no os importa. Querría reflexionar esta tarde durante el tiempo, una hora o así, sobre acogerse a sagrado, sobre esos espacios necesarios que tiene que ver con la protección de derechos, el reconocimiento de identidades. Pero antes de empezar, me gustaría enseñaros algunas tarjetas que traigo en mi cartera. Traigo varias cosas en mi cartera. Una es las llaves de casa. Las llaves de casa pues me sitúan o me ligan con mi espacio familiar.
Este es lo que dice IKEA de la República Independiente de mi casa. Pues aquí está mi familia, mis hijos. Es un lugar físico que yo tengo. Pero si yo abro la cartera, tengo más lugares. Voy a ir de menor a... No voy a enseñar todas las tarjetas, pero algunas sí. Pues tengo la tarjeta de la biblioteca del barrio. Pues también me vincula con el acceso a la cultura. Yo puedo ir, sacar libros, tengo esa posibilidad. Tendría la de la universidad, pero en fin. Tengo otra tarjeta que es mucho más interesante, pues interesante. Pues vamos a ver, el carnet de identidad. Pues el carnet de identidad me vincula con un espacio social mucho más amplio. Pues eso, cuando he venido al aeropuerto me lo han pedido, es decir, para saber quién soy, y eso, si la llave me vincula con una comunidad familiar, el carnet de identidad me vincula con una comunidad política en la que yo tengo derechos reconocidos y yo puedo reclamar ciertas cosas, y me fija a un territorio. Esta luego, si da ocasión en la charla, veremos cómo esta tarjeta hoy en día resulta conflictiva. ¿Qué es lo que define nuestras identidades? En un mundo globalizado de identidades fluidas, pues por aquí hay un debate que sería interesante. Y hay otra tarjeta que es la tarjeta de la Seguridad Social, que a mí me da mucha seguridad, porque, nunca mejor dicho, porque es una tarjeta que, si yo me pongo enfermo, es decir, estamos acompañados de médicos, en cualquier sitio me van a atender. Entonces a mí esto me da no solamente derechos, sino que me permite el acceso a unos lugares que hemos logrado crear y que a mí me dan seguridad. Y por último, ya no os aburro con más tarjetas, pero yo creo que sí que ejemplifica muy bien. Tengo una tarjeta muy extraña, que es la tarjeta bancaria. Esta es de ING. ING, por lo visto, tiene la sede en Holanda. Esta es una tarjeta muy curiosa con respecto a estas, porque esta me da la identidad, esta me sitúa en un territorio, la llave, en un territorio muy cercano, pero esta es muy curioso porque mi dinero no lo tengo en ninguno de estos territorios de aquí, sino que el dinero no sé dónde habita. Yo sé que voy al cajero y lo saco, pero no sé dónde está. Y pues en la confluencia de estas tarjetas se está jugando algo. Esta tarjeta de ING, ING podía ser otra, pero en fin, le tocaba a ING, va a fagocitar el resto de tarjetas. Ahora veremos cómo. Estos días estamos asistiendo a un éxodo de migrantes de Centroamérica que van hacia Estados Unidos, y el otro día decían, en una entrevista que le hacían a un inmigrante hondureño, le preguntaban qué llevaba en la mochila, era una mochilita pequeña, y la persona lo que dijo fue que llevaba el teléfono móvil, iba con lo puesto y con un teléfono móvil. No tenía ninguna de estas tarjetas que yo poseo aquí, ni siquiera tenía la tarjeta de identidad, porque hay un elemento que es muy significativo, que es los migrantes, sobre todo los que vienen de África subsahariana, cuando llegan a la costa, vienen sin identidad, y no porque hayan perdido sus pasaportes, sus carnets, sino porque no los quieren, porque no quieren ser deportados, devueltos a esos lugares de los que ellos están huyendo, y esos lugares que los han expulsado. Por lo tanto, son personas que se han visto obligadas a renunciar a sus identidades, a sus lugares. Y en esa tensión es la que yo quiero, y aparece para la reflexión que yo hago, los lugares habitables. ¿A qué lugares se pueden acoger aquellas personas que no tienen ningún lugar? Ningún lugar que les proteja, ningún lugar que le dé identidad. Hace unos años, sigue todavía, pero en fin, leí en prensa que en Alemania había habido unos grupos de migrantes que iban a ser deportados a Bulgaria y tal, y habían entrado en las iglesias, tanto católicas como reformadas.
y pedían protección, no querían ser devueltos a sus países de origen y pedían asilo en sagrado. El asilo en sagrado estaban recobrando un modo jurídico medieval, se remonta a Roma, pero en fin, en el medievo tuvo mucha fuerza. Pues eso era el acogerse sagrado. Había personas perseguidas por la justicia secular que llegaban a la iglesia. Todavía hay iglesias, hay unas cadenas que rodean las iglesias. Bueno, pues las cadenas perimetraban el espacio donde el poder secular se tenía que parar y venía el poder eclesial a proteger a esas personas a la iglesia. Bueno, pues eso lo hicieron, se metieron en las iglesias y reivindicaban protección a la iglesia, porque los lugares que tradicionalmente han servido de protección no les daban protección, se estaban resquebrajando. Es decir, los derechos humanos, que es un lugar que hemos sido capaces de construir como lugar de protección, hoy en día, con el conflicto que hay entre ciudadanía y derecho universal, no protege a las personas. Cuando viene un migrante que no pertenece a ningún espacio, a ningún estado concreto, pues es alguien que no tiene derechos. ¿Quién le da los derechos a esa persona? Bueno, pues esos espacios que hasta ahora servían de protección se van desmoronando. Y la tesis que yo mantengo es que incluso en una sociedad relativamente pacífica como la nuestra, es decir, nosotros no estamos en guerra que se estén cayendo edificios, pero hay una batalla soterrada por la conquista de lugares. Y hay una batalla que se está ya dando y que yo querría poner a vuestra consideración. Y apelo a lo sagrado como espacio de protección de aquellas personas que no encuentran otros espacios. En el derecho romano se diferenciaba entre entre las cosas sagradas y las cosas profanas. Las cosas sagradas eran aquellas cosas que pertenecían o bien a los dioses, bien pertenecían al pueblo romano o pertenecían al bien común. Lo que diferenciaba, la frontera que diferenciaba lo sagrado de lo profano, era que las cosas que estaban dedicadas a lo sagrado eran cosas extracomercium, estaban fuera de la lógica comercial, no se podían comprar y vender. Las cosas dedicadas a los dioses, las cosas dedicadas al pueblo romano, y las cosas comunes, con esas cosas no se podía comerciar. Y la frontera estaba clara. Lo que yo creo es que hoy en nuestras sociedades secularizadas esa frontera no solo se ha vuelto difusa, sino que el comercio está invadiendo espacios que eran sagrados, espacios que pertenecen a los dioses, espacios que pertenecen al pueblo, y se está comerciando con realidades que antes nos protegían y que ahora no nos protegen. Cuando hablo de lugares, me gustaría indicar que me voy a referir a lugares físicos y lugares simbólicos. Esta tarjeta de sanidad me remite a un lugar físico, me remite a un hospital, me remite a un ambulatorio, a quirófanos y tal, pero también me remite al lugar simbólico de una sanidad pública, de una sanidad universal. Esto está detrás de aquí, y eso lo hemos construido. Porque los lugares, los seres humanos, a diferencia de los animales, transformamos la naturaleza en cultura. Esto Diego Gracia lo dice muy a menudo. El animal lo que hace es se adapta a la naturaleza, y nosotros lo que hacemos es transformar la naturaleza en cultura. Nosotros creamos lugares, no solo los físicos, sino los simbólicos. Desde el julio del 2005, en España, los homosexuales pueden contraer matrimonio. Esa posibilidad es un lugar simbólico. Es un lugar simbólico, es un lugar que es habitable. No es únicamente una declaración retórica, sino que es un lugar que se puede habitar. En los países donde no está ese espacio habilitado, ahí no se puede habitar. Entonces, la materialidad y el simbolismo son las dos caras de
de los lugares que me voy a referir. Porque puede ser, me interesa mucho esta matización, que veamos los lugares físicos y los demos por hecho que los tenemos poseídos, es decir, ¿no? La sanidad la tenemos asegurada, pero probablemente puede ser que el universo simbólico que la sostiene vaya cayendo poco a poco. Luego pondré algún ejemplo que aclara eso. Esta destrucción de lugares tiene el contexto, en el contexto de la globalización, y la globalización tiene sus virtudes, como es innegable, pero tiene sus dificultades. La globalización ha desestructurado espacios y tiempos, y este elemento es muy importante tenerlo en cuenta. Con la globalización lo que tiene de tecnología, de digital, el tiempo es inmediato. Yo tengo acceso a la información con solo apretar a un clic del botón. La información, el contenido, pero el espacio también se me ha convertido en un espacio que no controlo. Tenemos información de todo lo que está pasando en el mundo, pero yo puedo incluso comprar un producto a través de internet, no me importa de dónde me lo vayan a traer. El producto va a llegar a mi casa y esos espacios se van diluyendo, y espacios que controlábamos pues se convierten en espacios incontrolables, y ahí hay un debate que hoy no nos dará tiempo a ver, que tiene que ver con todo la relación con el mundo de lo social, que es que vemos o somos conscientes de más dolor y más sufrimiento de aquel que somos capaces de gestionar. Antes, cuando el espacio y el tiempo se reducía a la casa o al estado, a la región, como queráis, bueno, pues los pobres, el marginado, la gente que lo pasaba mal, teníamos acceso a ellos y sabíamos, podíamos hacer algo. Ahora, con la globalización, somos conscientes de una cantidad de sufrimiento. Vemos los barcos que desembarcan, vemos lo que pasa en Siria, vemos lo que pasa en Sudán del Sur, y es tal avalancha de dolor que eso al final acaba generando una impotencia y una frustración que es muy paralizante. Bueno, esos elementos tenemos que ver, porque no tenemos las herramientas para reconstruir esos lugares que nos damos cuenta que se están destruyendo. Bueno, ese elemento de la globalización lo dejo ahí, tenlo en cuenta. Hay otro elemento que tiene que ver con la tarjeta que os decía, la de ING, que tiene que ver, pues eso, cuando yo os decía en qué lugar habita mis dineros. Claro, la economía, la economía viene del gobierno de la casa, del oikos, la casa nomos, la norma, es decir, la economía es la gestión doméstica, y la economía en principio es buena. La economía no hay que tener un discurso maniqueo pero claro, la economía que se ocupaba de gestionar la casa se ha desmadrado, se ha salido de quicio, y la economía empieza a acampar a sus anchas, y ya no gobierna ninguna casa, sino que quiere gobernar casi todas las casas. Y entonces, claro, cuando empieza a profanar espacios sagrados. Cuando venía para ahora el taxista que me traía, hablaba de la cantidad de hoteles que se están construyendo en el centro de vuestra ciudad. Bueno, pues en Barcelona es un caso que está pasando en todas las ciudades, en Madrid, en Barcelona, pues el efecto de la gentrificación de las grandes ciudades, es decir, cómo la economía va convirtiendo casas donde viven familias con sus hijos, sus escuelas y tal, son casas de alquiler, son casas para turistas, y la economía entra a profanar o a mercantilizar, a hacer negocio con eso, y las personas que viven en el centro de esas ciudades se tienen que ir, y las ciudades se convierten en lugares, los centros de las ciudades, inhabitables para aquellos que vivían allí. Entonces dices, bueno, esto tampoco es exagerado. Yo no sé si es exagerado o no, pero eso está pasando. Y está pasando, ¿y quién protege
¿Quién tiene derecho a seguir viviendo en las casas donde se han criado, cerca de la biblioteca donde va a por los libros, cerca del colegio de sus hijos? Bueno, ahí es un ejemplo clarísimo de cómo el mercado va profanando espacios que teníamos conseguidos, ¿vale? Luego se están produciendo también, estoy en la parte de diagnóstico, espacios liminales, espacios fronterizos que recuperan el limbo. La Iglesia Católica, como soy teólogo, y vosotros sabréis también, y vosotras, que bueno, la Iglesia Católica Juan Pablo II acabó con el limbo, ya no había limbo. El limbo era ese espacio donde iban los niños que morían sin bautizar. Bueno, pues el purgatorio y el limbo han desaparecido. Ya no hay que esperar ningún espacio ahí liminal que esperar luego para entrar en el cielo. Pero claro, esos espacios han sido sustituidos por los CIES, los centros de internamiento para extranjeros, los campos de refugiados, que son purgatorios sociales. En el fondo, la labor sigue siendo la misma. Las personas que vienen sin identidad están esperando a que los ángeles custodios les dejen entrar en el paraíso anhelado, o por el contrario los devuelvan al infierno de donde vienen. Entonces esos purgatorios sociales pues cada vez son mayoritarios y son lugares, no lugares, dirá Castel, lugares de nadie, pero que están ahí y que conviene tener en cuenta. No deberíamos olvidar que, pese a lo que pudiera parecer, vivimos en una época donde ha aumentado el número de personas que no tienen, más de 68 millones de personas del año pasado que vagan por el mundo buscando un lugar, y eso sin contar todas las migraciones que hay fruto del cambio climático que va a expulsar a más gente por ahí. Entonces no estamos en un mundo, yo no diría mejor o peor, que es una valoración más moral, pero un mundo más habitable, todo lo contrario. Después de la Segunda Guerra Mundial estamos en un mundo donde cada vez son necesarios más visados y más fronteras, y ese es el dato estadístico de la realidad. Avanzo hacia la reflexión teológica, que es mi especialidad, y la preocupación por los lugares es una preocupación que es política, que es religiosa. El Papa Francisco utiliza muchas metáforas espaciales. Habla de la iglesia en salida, iglesia hospital de campaña, dando a entender qué lugar tiene que ocupar la iglesia o qué lugar tiene que construir o apuntalar la iglesia. Bueno, son metáforas que tienen que ver con lugares. Hay símbolos también que tienen que ver con lugares. Cuando la avalancha de migrantes a la isla de Lesbos, bueno, pues el Papa acude allí. Cuando tiene la misa de despedida de México, bueno, el lugar elegido para la misa multitudinaria es en la frontera con Estados Unidos. Se veía la frontera de los Estados Unidos allí. Bueno, no son casualidades. Los símbolos en la literatura bíblica son muy potentes. Entonces la Iglesia tiene esa preocupación. Un teólogo latinoamericano, John Sobrino, dirá que determinar el lugar que la Iglesia tiene que ocupar es una de las tareas fundamentales de la Iglesia. La Iglesia, en toda la historia de la Iglesia, han aparecido grupos que han intentado resituar a la Iglesia en el lugar donde tenía que estar. Cuando la Iglesia se alía con el poder romano, con Constantino, pues aparecen ahí los eremitas que le están diciendo hay que vivir una vida sencilla. En la Edad Media, cuando la Iglesia también se alía con el poder, aparecen las órdenes mendicantes. Siempre aparecen grupos que están resituando a la Iglesia y a cualquier grupo humano, pero en fin, estamos en la Iglesia hacia el lugar que tendría que estar. Y cuando la Iglesia se plantea en qué lugar debería estar, pues no le queda otra, afortunadamente, que mirar a Jesús. Y voy a hacer un paréntesis que tiene que conectar, quiero conectar lo político con lo teológico, y me voy a fijar brevemente en Jesús de Nazaret.
Todos y todas sabemos que el oficio de Jesús era carpintero. Entonces, bueno, era una persona que se dedicaba a construir lugares. El carpintero en la época, en la Palestina del siglo I, no era tanto un ebanista que hacía muebles bonitos, sino tenía más que ver con un albañil que hacía chapuzas, o sea, que hacía ñapas, iba arreglando cosas. Y entonces, bueno, pues no es difícil imaginarse a Jesús pues abriendo puertas, haciendo ventanas. Bueno, pues Jesús durante mucho tiempo construyó lugares físicos que se podían habitar. Pero al tiempo también fue una persona que construyó lugares simbólicos. Por eso me interesaba antes diferenciar entre lugar físico y lugar simbólico. El reino de Dios, que fue el mensaje que él anunciaba y al mensaje que él dedicó toda su vida, era un lugar simbólico, que insisto que no tiene que ver con un lugar retórico, era simbólico, pero era un lugar habitable. En un espacio de tiempo muy reducido, en la vida pública de Jesús, hubo una serie de personas, sus discípulos, sus discípulas, la gente que iba recogiendo por los caminos, que vivieron junto a él en un lugar alternativo, diferente. O sea, para nosotros, para los que seáis creyentes, lo del reino es un lugar que está ahí, tiene que ver con la temporalidad, cuándo vendrá, ¿no? Pero para un grupo de personas fue un lugar donde ellos pudieron sentirse reconocidos en su identidad y pudieron vivir esa identidad. Y me voy a detener un poco en ese grupo de Jesús, en ese grupo extraño que Jesús logra construir. Hay que tener en cuenta, para hablar de la localización de Jesús, la teología casi siempre se ha preocupado del tiempo. A los teólogos nos ha preocupado mucho los temas de la escatología. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Vendrá muy tarde? ¿Se acabará la historia? ¿Es una realidad que ya tenemos y que la vivimos en nuestro interior? El tiempo nos ha preocupado, el espacio nos ha preocupado menos. Hay un teólogo que a mí me apasiona, Halvor Mosnes, que habla de poner a Jesús en su sitio. Eso sí, luego en el cuaderno podéis cogerla. Y tiene una reflexión muy interesante hablando de los lugares físicos que Jesús creó y Jesús habitó. Mirad, si cogéis el Evangelio de Lucas tiene la estructura del Evangelio, se estructura geográficamente. Jesús aparece en la sinagoga de Nazaret. Hay ese pasaje que probablemente os resulte conocido, del rollo, desenrolla y lee el profeta Isaías, y va a terminar en el templo. En ese itinerario geográfico que Jesús va a hacer, vamos a encontrar los lugares por los que transita, los lugares que construye y los lugares que destruye. A mí eso me interesa mucho para luego intentar avanzar en la reflexión. Mirad, Jesús interesa mucho ver por dónde pasa. No se ha llamado nunca la atención la cantidad de pobres, endemoniados, prostitutas, es decir, enfermos. Si uno tuviera que hacerse una idea de la Palestina del siglo I únicamente con los evangelios, realmente aquello era tremendo. Uno se pregunta, ¿realmente había tanta gente mal? Bueno, es una perspectiva, es como si uno quiere ver o imaginarse cómo podía ser el París del siglo XIX viendo los cuadros de Toulouse-Lautrec. Es decir, bueno, pues un pintor que pintaba burdeles, que pintaba gente marginal. Bueno, pues si solamente tuviéramos esa mirada, pues veríamos a un París, pues eso, lleno de personas excluidas, marginales. Bueno, Jesús aparece tanto en los evangelios porque tenía un empeño curioso de ir por los márgenes. Aparecen muchos endemoniados en el evangelio porque Jesús atraviesa cementerios, atraviesa sitios que no se deberían atravesar. Precisamente porque atraviesa cementerios se encuentra con endemoniados. Si no hubiera pasado por ahí, no se los encontraría. En el trayecto que va de Nazaret, de Galilea, al templo de Jerusalén, que va a ser el itinerario geográfico, cuando los judíos tenían que pasar por la región pagana de Samaria, se daba un rodeo por Perea para no pasar por Samaria. Si Jesús se encuentra con la samaritana en el Evangelio de Juan, es porque en lugar de dar un rodeo, atraviesa ese lugar. Con lo cual, hay pasajes en el Evangelio en el que vemos a Jesús rodeado
de personas que se abalanzan sobre él, que lo quieren tocar. Bueno, ese atravesar los lugares por donde están aquellos y aquellas que no tienen identidad, los endemoniados se llaman legión. ¿Quién sois vosotros? Somos legión. Bueno, somos legión es una manera de nombrar un número exagerado, pero no tienen identidad. Y entonces esas personas que se va encontrando Jesús tiene que ver con por qué pasa por ahí. Se compadece porque pasa por ahí. Y a mí ese dato me resulta para mí importante, no solo para el ámbito de la reflexión creyente, sino para el ámbito de la reflexión política, porque Jesús va a construir lugares que den cobijo a las personas con las que se ha encontrado. A veces hay construcciones políticas muy bien intencionadas que construyen lugares de diseño, albergues, hospitales de campaña y tal, pero que no han transitado por esos caminos. Y a veces se hace ahí un caritatismo, una caridad mala, porque precisamente no se ha pasado por ahí. Entonces, para mí es importante atravesar esos lugares. Esos son lugares por los que transita. ¿Qué lugares va construyendo? Yo decía el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar extraño, muy raro, a mi juicio, hablando desde la perspectiva local. Claro, porque en el reino de Dios se van a juntar identidades, proyectos, identidades extrañas. Mirad, todos y todas conocemos el texto aquel que es muy bonito de la vocación, cuando Jesús pasa por el lago y están allí Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, echando las redes, y Jesús dice: Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Esa reflexión, que es pastoralmente muy bonita, es tremendamente compleja. Porque claro, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, estaban haciendo lo que tenían que hacer. En una sociedad patriarcal estaban ayudando a su padre. Era la misión que socialmente tenían asignada. Y era su obligación también, el llevar comida a su casa. Cuando aparece Jesús y le dice: veniros conmigo, claro, siempre pensamos en ellos. ¡Ay, qué bien, se van con Jesús! Dice: ya, pero ¿quién se ha preocupado del padre, que se ha quedado allí con la barca y que ve que sus hijos se van a un sitio improductivo? Porque Jesús no les está diciendo: mirad, esto, bueno, dice que va a ser pescadores de hombres, pero a la realidad a la que está llamando Jesús es una realidad extraña, porque sus hijos, de pronto, que socialmente estaban, pues eso, muchas de las curaciones que hace la mujer pecadora pública: yo te perdono, y se incorpora al grupo. Ha salido un montón de demonios de ti y se incorpora al grupo. Hay personas que en el grupo de Jesús empiezan a encontrar una nueva identidad, un lugar habitable. El recaudador de impuestos ya no es el recaudador de impuestos, sino que es el hijo de Abraham. La pecadora pública no es una pecadora pública, es una mujer a la que se le ha perdonado mucho. En esa reconfiguración de la identidad estaban asombrados esas personas que llegan allí. Pero esas personas van a convivir con estos que vienen, que estaban integrados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo organizamos esta historia? Cuando la madre de los Zebedeos, la familia de los Zebedeos, merece un capítulo aparte, porque es muy razonable. Dice: en el reino que estás creando, que mis hijos sean, que estén una a la derecha y otra a la izquierda, que sean los ministros de lo que está. No te estás enterando. Dice: porque esto va de otra cosa. Entonces le pone un ejemplo que es el banquete. Hay un banquete y los últimos serán los primeros, y los puestos de honor estarán los cojos, los lisiados y las prostitutas. No es solamente una imagen bonita porque a nosotros culturalmente nos parece bonita, es una imagen tremendamente desasosegante, porque los puestos de honor no tienen que estar presididos por esas personas, porque si no ya no sabemos muy bien qué tenemos que hacer cada uno. Y si las mujeres además aportan dinero al grupo y colaboran como una más, los roles sociales se están rompiendo. Y si el padre, que tiene que ser un padre como Dios quiere y manda, que educa a sus hijos,
sale todos los días al borde del camino como un abuelo gagá a esperar que su hijo venga, y cuando su hijo viene, después de haberse gastado la fortuna familiar, se le lanza al cuello, pues hombre, puede ser una parábola bonita y tal, pero es tremenda, porque el rol del padre lo rompe. Entonces hay una teología que habla de los lugares de Jesús como un lugar extraño. La teología queer tiene que ver mucho con el tema de identidades sexuales. Bueno, pues ahí se está estudiando mucho en lo que tiene del lugar habitable que Jesús logra crear, y que luego tenemos que ver si ese lugar habitable, que es muy mestizo, es muy maleable, cambia mucho, si ese lugar habitable se puede reconstruir o no se puede reconstruir. La iglesia de los primeros siglos era un lugar inevitablemente dúctil, cambiante, porque se iban integrando a ese grupo, o sea, personas que en principio no tenían que formar parte de ese grupo. Se iba creando un lugar, pues eso, si el etíope se puede también bautizar y recibe el Espíritu Santo, pues resulta que los etíopes también forman parte de nosotros. Eso, si Pedro come con Cornelio, el romano, y no pasa nada, resulta que también vamos a tener que integrar a los romanos. Bueno, esa iglesia primera se va encontrando con un espíritu, lo llamará así, que va inevitablemente haciendo que el espacio ese comunitario sea mestizo y muy, muy cambiante. Ya veremos si la iglesia después seguirá así de dúctil. Y por último decía que iba a hablar de los lugares por los que transita, los lugares que construye y los lugares que destruye. Realmente el lugar por antonomasia que destruye es el templo. Históricamente, igual que hay pasajes de los evangelios que resultan más complicados saber si tienen apoyo histórico o no, bueno, pues el que algo pasó en el templo, de hecho para Juan, el evangelio de Juan, es el detonante de la vida pública de Jesús. Que Jesús puso patas arriba el orden que creó el templo, eso fue evidente. ¿Qué pasaba en el templo? Pues en el templo el sacrificio al dios judío, a Yahvé, era un sacrificio con animales. En el templo no podía entrar moneda pagana, no podía entrar moneda que tuviera esfinge de un emperador, que pues, la ley no lo admitía. Y entonces había cambistas para comprar los animales dedicados a los sacrificios, las tórtolas cuando Jesús es pequeño a María, los carneros, las vacas, eso había que comprarlo, y los cambistas se encargaban de cambiar el dinero de fuera, y aquello había ido creciendo y se había convertido pues, en un gran mercado. El lugar sagrado, el lugar que debía estar exento de toda mercantilización, se había profanado, y el mercado había entrado ahí, y Jesús eso no lo puede aguantar, coge el látigo. Bueno, pues esa profanación de lugares que indigna a Jesús, yo creo que sigue estando de actualidad. Lo que pasa es que el sacrilegio ya no toma las formas más específicamente religiosas, sino que toma otras formas. Un sacrilegio es pues cuando se abusa de las mujeres, el hecho de que las mujeres tengan que vender su cuerpo, eso es sacrilegio. Los desahucios de familias porque no pueden pagar, eso es sacrilegio. El que haya niños que mueran de hambre, eso es sacrilegio. Dices, y eso es sacrilegio porque en la medida que hemos dejado entrar a los mercaderes lo que van a hacer va a ser apoderarse de eso. Hay que utilizar el látigo. Nosotros, yo no sé si eso es un poco, pero sí que en principio nos indignamos mucho, porque la idolatría, el que el becerro de oro sea el que vaya marcando nuestra vida, esa tentación estaba en tiempos de Jesús y estaba en tiempos actuales. Quiero concluir
He empezado haciendo un diagnóstico así somero, espero que la rapidez no lo haya hecho simplista. He visto los lugares de Jesús, y nosotros, ¿qué? Si estamos convencidos que andamos en una batalla geoestratégica por la conquista y la defensa de lugares, ¿qué podemos hacer? Yo decía que cuando se nos desconfigura el espacio y el tiempo, uno siente la impotencia de decir, bueno, es que esto es tan grande, ¿qué lugar vamos a construir? ¿Qué lugar vamos a construir? Bueno, habría una reflexión que tiene que ver más con política internacional, que tiene que ver con derecho internacional, la reconstrucción de derechos humanos. Para mí la quiebra que hay en derechos humanos es terrible, es terrible. Hay la disputa actual entre los derechos de ciudadanía vinculados a un Estado y el derecho humano, que es mera retórica. Es decir, hoy en día decir que tú tienes la dignidad, que es el objeto de mi estudio, la dignidad, que para Kant todos los seres humanos tenemos valor, no tenemos precio. ¿Qué significa una dignidad que no se vincula a ningún derecho? Yo soy un ser humano, sí, tú eres un ser humano, pero has tenido la mala suerte de llegar a este estado y nosotros no te reconocemos como ser humano, pero eso no lleva consigo ningún reconocimiento de derecho. Esa quiebra que la tenemos aquí es tremenda, y eso requiere una reflexión pues más macro. Yo quiero referirme también por capacidades mías a la construcción de lugares más cotidianos, y para eso os voy a proponer jugar con colores, que cojo los colores de la economía. La economía se ha diversificado y entonces ahora empieza a haber mucha economía. Las personas cada vez vamos siendo mayores y ha surgido una economía plateada que tiene que ver con todo lo que con los servicios relacionados con la tercera edad, pues viajes, productos que necesitamos en casa. Bueno, hay una economía, la economía plateada. Está también la economía verde, que es una economía que quiere ser respetuosa con el medio ambiente, la economía azul, que quiere ir un poco más allá de la economía verde y poner el bienestar personal por encima de otros objetivos. Bueno, hay muchas economías. La economía roja, que tiene un contenido social más fuerte. Bueno, pues yo con estas economías, con estos colores, yo creo que sí que se pueden construir lugares que tengan que ver con esos colores. Yo lo propongo, como luego tenemos un tiempo de intercambio, pues igual entre todos y todas se nos ocurren más lugares por construir. Yo creo que urge construir lugares rojos, y por lugar rojo entiendo por definir claramente o volver a definir claramente los espacios sagrados. En la sociedad secular en la que vivimos se ha diluido el espacio entre lo profano y lo sagrado. No sabemos muy bien dónde está la frontera entre una cosa y otra. Cuando Moisés va a ver se le aparece Dios Yahvé en la zarza, lo primero que le dice es: descálzate, entras en terreno sagrado. Este es un espacio mío. Bueno, pues yo creo que esos espacios sagrados que no admiten, son muy radicales. Ahí no puedes andar con lógicas contables. Para mí una imagen que yo creo que es compartida por todos es la imagen del niño, del Aylan Kurdi, cuando esa imagen del cadáver del niño en la playa, y ahí no nos caben lógicas contables. Bueno, los migrantes vienen a coger trabajo, no tenemos capacidad de acogida. No, eso es sagrado, y eso tiene que ir al terreno de la veneración. Eso, bueno, pues esa recuperación de espacios sagrados es un imperativo religioso para los que seáis creyentes, y es un imperativo ético para toda la población. Yo creo que ese espacio hay que conseguirlo. Yo creo que urge construir espacios de gratuidad, espacios amarillos. La economía amarilla tiene que ver con
todo eso. Y cuando digo construir espacios de gratuidad, bueno, pues esos espacios que no estén tras bases de conocimientos, de relaciones, de mercancía, que vayan más allá de la lógica mercantil. Dice la carta a Timoteo que el origen de todos los males es la avaricia, el amor al dinero. San Ignacio de Loyola también, cuando en sus ejercicios espirituales pone el origen de todos los males, el afán de dinero, y de ahí a todo lo demás. Bueno, pues urge crear esos lugares de intercambio gratuito. Y hay que ser muy lúcidos porque aparece una corriente nueva. Claro, la economía en un mundo que se hace global, la economía va cambiando también de discursos, y tenemos ahora la economía colaborativa, es decir, pues, Cabify, Uber, que proponen, oye, si yo tengo el coche y lo tengo libre y puedo ir llevarte a un sitio y a otro y tal. Entonces el principio está muy bien, pero en el momento en el que eso empieza a monetarizarse, a tirar de dinero, pues ahí hay que andar con mucho ojo para que el aceite de lo profano no acabe invadiendo espacios que se venden como espacios colaborativos. Entonces, bueno, eso también llevaría un debate amplio, pero hay un discurso social que habla de lo gratuito y no es tan gratuito. O sea, que hay ahí el lobo con piel de cordero, y hay que estar muy atentos. Urge, yo creo, el crear espacios verdes. Y espacios verdes tienen que ver, obviamente, o creamos espacios de consumo sosteribles, porque si no el planeta se va. Y hay algunos que dicen que realmente estamos en tiempos últimos, en tiempos, algo de la palabra, pero en fin, que no hay vuelta atrás, que el planeta ha llegado a una situación de colapso. Bueno, yo ese análisis habrá que ver si sí o si no, pero evidentemente necesitamos crear espacios verdes de reconciliación y de cuidado de la naturaleza, que tiene que ver con el cuidado. Espacios de cuidadanía. Esto es un término de Lucía Ramón, una teóloga feminista, que propone cambiar el término de ciudadanía, que reivindica derechos, por el término de cuidadanía, que reclama cuidados. Hemos construido una sociedad en torno a un sujeto autónomo que es capaz de legislarse por sí mismo y de reivindicar derechos, y bueno, el cambio de paradigma que estamos viviendo probablemente aconseje vivir o redefinir esas relaciones humanas desde un sujeto vulnerable que reclama cuidados. Y el mercado no da tiempo para esos cuidados. Eso probablemente, no sé si tenéis alguna experiencia, pero vete tú a pedir una reducción de jornada para cuidar a los hijos en una empresa privada que quiere producir. El cuidado, cuando alguien se pone enfermo, cuando los hijos en una empresa que quiere producir, es un problema. Cuando tenemos que cuidar a nuestros mayores, o cuando queremos dedicar tiempo para nuestro propio cuidado, el mundo económico se pone muy nervioso porque es un tiempo perdido. Y yo reivindico que ese tiempo es un tiempo precioso, probablemente más precioso que el otro. Pero en cualquier caso es un tiempo que tenemos que apuntalar, porque si no se cae. Eso, tiempos, lugares y tiempos, espacios y tiempos heterogéneos. Eso. Yo creo que urge también construir lugares violeta. Los lugares violeta tienen que ver con el reconocimiento y la acogida de identidades. Los lugares violetas, realmente, tanto la filosofía feminista como la teología feminista están reivindicando esos espacios de reconocimiento, pues eso, que una epistemología, una manera de ver el mundo patriarcal ha invisibilizado a las mujeres. Entonces, como las mujeres no habéis existido, pues entonces no habéis tenido lugar, o vuestro lugar se ha acotado al lugar de la casa, y el varón iba al lugar político, al lugar público. Eso al final
es una construcción ideológica. Yo decía al principio que los seres humanos construimos los lugares que habitamos. Pues esos lugares no han estado nunca así, los hemos construido así. Entonces hay toda una crítica de ideologías que han estado liderando las mujeres y que se va abriendo hacia otros colectivos. Es decir, que tiene que ver con identidades emergentes, sujetos emergentes que reclaman sus lugares de protección. Aparecen identidades sexuales, identidades culturales, identidades mestizas, que inevitablemente van a pedir lugares mestizos, inevitablemente. Los lugares que construyamos van a ser lugares mestizos. Entonces, y además con dos elementos que me parecen importantes. Hace falta el lenguaje del reconocimiento. Aquello que no se pronuncia no existe. Somos animales simbólicos, culturales. Lo que no pasa por el lenguaje no existe. Entonces hay que crear un lenguaje de reconocimiento y una práctica de la acogida. Hay que crear lugares naranja. La economía naranja se encarga de la cultura del ocio, ¿vale? Entonces yo reivindico también la creación de lugares naranja, no como espacios de evasión, no como cultura del ocio. Es decir, bueno, no es que dedicamos nuestra vida al mercado y luego ya nos entretenemos en vacaciones, sino que reivindico la cultura del ocio, de la fiesta, porque la fiesta nos constituye como seres humanos. A veces cuando gente que tiene poca experiencia han ido algún verano a situaciones así más de conflicto y se admiran, dice, oye, en el campo de refugiados pues había gente que cantaba, había niños que jugaban a la pelota, y había incluso ha habido bodas y tal. Entonces, como diciendo, claro, es que tienen que hacer algo, la situación es tan dura que tienen que evadirse de la situación. Y no se dan cuenta que no se trata de una evasión, sino que los seres humanos, por definición, somos homo festivus, somos personas festivas. Que cuando tú ves a un niño que no se ríe, tú intuyes que detrás de esa no sonrisa hay toneladas de sufrimiento. Y que cuando hay que ir a un lugar donde hay un conflicto, pues hay que ir ciertamente Médicos Sin Fronteras, hay que ir con medicinas, hay que ir con alimentos, pero también tienen que ir los Payasos Sin Fronteras. Porque un pueblo sin fiesta es un cementerio. Entonces a veces, no sé yo en este auditorio, pero en auditorios más políticos, más de izquierda, cuando hablo de estas cosas, que todos somos muy éticos, no nos damos espacio para la fiesta, y nos parece que la fiesta es perder el tiempo. No, tenemos que transformar estructuras, cambiar todo. Bueno, pues la parte de fiesta es importante, porque Jesús, que fue construyendo lugares para otros, fue tenido por comilón y borracho. Hay en teología un criterio, que es el criterio de discontinuidad, que dice, cuando hay dudas para saber si un pasaje aconteció realmente, históricamente, pasó o no pasó. Entonces lo que dicen los exegetas, uno de los criterios dice, si está puesto y viene mal al marketing, es que si no les quedó más remedio que consignar que era comilón y borracho, es que probablemente comía, se emborrachaba, esto es una herejía, se quedara, pero comía con gente de mal vivir. Y eso debió ser así porque era una experiencia incómoda para los evangelistas. Y eso aparece ahí. Juan, que es el evangelista más espiritual, Juan es el que empieza el Logos, habitaba, el Logos se hizo carne, la primera escena que aparece son las bodas de Caná. Entonces es una boda en la que falta el vino. Yo creo que por unir con lo que hablábamos antes de Jesús también construyó lugares naranjas. Bueno, pues yo creo que con esta perspectiva, yo creo que urge, pues eso, ponernos en marcha o ponernos, porque realmente las excavadoras están funcionando. O sea, no es que tengamos lugares fijos y que no se caigan, sino no, ya se está cayendo y entonces tenemos lugares de estos que conviene apuntalar. Pues no profanables,
donde las personas que quieren protección y quieren ver reconocida su identidad encuentren acogida y lugares donde podamos festejar entre todos y todas la fiesta. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Laguna, por esta intervención, por esta charla tan interesante. Y en este momento pues vamos a dar la palabra a los que queráis, a las que queráis intervenir, pues con algún comentario, alguna cuestión que se os ocurra. Ahí hay una intervención. Gracias. A ver. Muchas gracias, José. Ha estado muy interesante el tema. Una pregunta. A nosotros desde niños y jóvenes se nos enseñó que el hombre, por ser hombre, tiene derecho a vivir en donde quiera, en la tierra, en el mundo, puede ir a donde quiera, es un derecho. ¿Y ahora qué pasa? Porque ese derecho, ¿qué ha pasado con ese derecho? Así nos enseñaron y yo creo en ese derecho. ¿Qué ha pasado? Pues la pregunta, yo no tengo respuesta, esa es la gran pregunta. Claro, no me lo quiero llevar al debate académico, pero claro, nosotros somos hijos de la modernidad y hemos dado por hecho, cuando dices que nacemos con un derecho, que nacemos con dignidad, eso es una construcción simbólica. Es decir, hay personas que hoy en día dicen, bueno, lo que nos define como personas son nuestro derecho o es nuestra vulnerabilidad. Porque probablemente sea más genérico definirnos como personas vulnerables, porque el hecho de decir hemos nacido con derechos no deja de ser una expresión que no es verificable. Otra cosa es que socialmente hayamos decidido que eso tiene que ser así. Y lo que se está requebrajando son esos horizontes de sentido. No me lo quiero llevar al terreno, pero sí, hoy en día, bueno, eso de que nacemos con derecho no deja de ser una convención occidental. Cuando una persona, si no se verifica, es un oxímoron, es un deseo, puede ser así. Y entonces, ¿por qué no intentamos reconstruir nuestra vulnerabilidad común y ver desde ahí cómo reconstruimos? Porque el otro discurso se está requebrajando. Pero yo pienso que este derecho que hablamos no nos lo da ningún gobierno, ningún nada civil. Es un derecho que Dios ha dado al hombre, que es sagrado. El hombre también es sagrado. Usted habla mucho y muy bien de lugares sagrados. El hombre es sagrado. Es obra de Dios, ¿no? Es lo que creemos. Nadie nos da este derecho que yo veo en mí es por mi dignidad de criatura de Dios y soy un ser sagrado. No me lo ha dado ningún gobierno ni esto. Es lo que yo, lo que yo vivo, lo que yo siento, claro. Claro, pero sí, y es así. La cuestión es que la consecuencia jurídica de eso no te la da Dios, te la da el Estado. Y ahí está decir que tú puedes, la gran crítica, por no llevarlo a terrenos religiosos, la gran crítica a Kant, que va a hablar de la dignidad, va a ser el que en la ilustración la dignidad va a definir al ser humano, lo que te va a decir, si yo le respeto a usted como principio filosófico, como principio religioso, yo estoy de acuerdo en eso. La cuestión es que para que sea un derecho tiene que tener protección jurídica, y la protección jurídica solamente la da un Estado. Entonces, y estamos en un conflicto que antes no existía. Hay juristas, Luigi Ferrajoli, juristas que dicen que habría que renunciar al concepto de ciudadanía. Hablamos de ciudadanía global, por ejemplo. Dice, bueno, una ciudadanía global que estaría encarnada en el principio de dignidad. Bueno, pues esa ciudadanía global, si no hay un Estado supraestatal, no deja de ser retórico. Entonces, caemos en la cuenta que hemos construido un discurso muy potente con una estructura muy débil. Y eso, el tema de la migración, lo tenemos hoy en día y hay un problema tremendo. No sé si yo te reflejo la tensión que hay, estando de acuerdo con tu definición.
Adelante. Gracias. Me ha encantado. Pero ahora la pregunta mía es con respecto a la globalización. Los que tenemos unos cuantos años, y somos unos cuantos los que estamos aquí, fuimos educados en unos valores. Valores que nos fueron dando desde lo más pequeño para aprender a respetar, a cuidar, a colaborar, a todo eso que nos hace humanos. Ha llegado la globalización y esto se ha ido absolutamente a la porra. Ya solo queda avaricia, codicia, patadas en las espinillas, nadie es nadie, tú que te crees que eres, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido profanado todo nuestro ámbito ha sido profanado. ¿Cómo lo recuperamos? Por lo menos para nuestros nietos. Digo yo, si es que eso tiene solución. Y soy optimista, ¿eh? Claro. Gracias. Yo casi preferiría que contestarais otro, pero yo no tengo respuesta. Es decir, haces un diagnóstico muy duro. Es decir, ¿Qué tenemos? Claro, pues es que es muy duro. A ver, claro, yo te puedo dar mi opinión, no tiene más valor que mi opinión. Es decir, cuando tú has dicho, nos hemos sido educados en valores, respetar, cuidar, y has puesto la coletilla, todo eso que nos hace humanos. Sí. En el fondo, tú tienes un referente de lo que es ser humano. Un ser humano es alguien que comparte, alguien que es responsable y tal. Bueno, ese horizonte de lo que es ser humano es un horizonte que tiene que dialogar con otros horizontes que definen lo humano de otra manera. Entonces, estamos en el mundo, se nos ha hecho global y se nos ha hecho multicultural también. Entonces, tú tienes que definir eso que nos ha hecho humanos, en qué se refleja. Te lo voy a complicar todavía más, aparecen nuevos sujetos que dicen, bueno, nosotros tenemos derechos, pero es que también la naturaleza tiene derechos. Los animales tienen derechos. Entonces ahí, de la cortina, pues diferenciará entre el valor de la dignidad de los humanos y el valor de los animales. Pero ese debate está ahí. Nos han aparecido en la configuración del humano, que la teníamos clara, pues tiene que dialogar con otras. En la definición de qué es mujer, que es una mujer, por aterrizar lo humano, bueno, pues hay culturas que definen el rol de la mujer de formas muy diferentes. Y entonces ahí la pelea, porque el diálogo intercultural que se tiene que establecer es nuevo, antes no teníamos que establecerlo, era lo que tenía. Y luego decía, la codicia, la avaricia, yo no creo en sujetos, yo creo que la codicia, la avaricia, la tenemos todos. Es decir, que no hay una humanidad buena que se ha desmoronado y una humanidad mala que ha tomado las cartas, sino que en el fondo es atemperar lo que llevamos dentro. Que la codicia yo la llevo dentro. O sea, no es una confesión aquí personal, pero es por definir lo humano no solamente desde sus virtualidades, sino desde sus carencias, de todas. No te respondo, pero bueno. De las amigas, de que uno está enfermo, es que el mundo está lleno de amor, y es lo que nos salva. Sí que hay mucho mal, muchísima gente que obra mal, pero para mí es infinitamente más el bien y el amor que hay en este mundo. Yo no hago nada más que agradecer mi vida, todo lo que he recibido, desde niño hasta ahora que ya soy mayor. Para mí no he hecho nada más que recibir bienes, dones, gratuitamente, porque todo se me ha dado. ¿Yo qué he hecho? Pues sí que he colaborado y he hecho lo que creo que tenía que hacer. Y estoy feliz. No lo he hecho perfecto. He intentado hacer las cosas lo mejor que he podido. Y vivo feliz, y vivo tranquilo. Y agradezco a Dios que estoy viviendo todas las etapas de la vida. Me parece también otro don, vivir todas las etapas de la vida. Yo creo que hay mucho amor, y nos olvidamos de esas cosas. Yo por meter otra grieta,
ahí tenemos un problema. Hemos construido una sociedad sobre la idea del progreso. Siempre hemos creído, desde la primera, antes de la Ilustración, hemos creído en el progreso. Es decir, las cosas pueden ir con sus altibajos, pero había un horizonte que iba a ir mejor. Eso se ha quebrado también. Esa vivencia de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros, hoy no es tan evidente. Hoy no es tan evidente. Y pues, cuando ya os decía al principio, en un diagnóstico probablemente catastrofista, no sé, pero bueno, que el mundo colapsa, es decir, bueno, somos por primera vez conscientes de dónde nos ha llevado un tipo de progreso. Entonces, ya no podemos seguir confiando en que el progreso va a solucionar lo que tenemos. Y entonces hay autores que proponen pues eso, cambiar el principio ese de progreso por el principio de responsabilidad, que sería decir, ya no porque seamos buenas personas, es decir, ya no apelando a la virtud individual, ¿qué podemos hacer? Dicen, no, es que como no seamos responsables, cuidadosos, el mundo es insostenible. Entonces no nos va a quedar otra que ser buenos, aunque sea únicamente como autodefensa. Bueno, digo, a lo mejor no es una cosa que anime mucho, pero sí, a lo mejor hay una salida. Eskerrik asko, muchas gracias y, como hemos dicho, nos citamos hacia la primavera. Eskerrik asko.